Hola, voy a compartirme hoy cómo enfrenté el miedo a la culpa, cómo lo atravesé, realmente cómo lo atravesé, cómo fui trascendiéndolo, a la culpa, al juicio, al ser juzgada, al ser enjuiciada, cómo lo atravesé. Un proceso, proceso tras proceso. Lo primero que hice y que supe desde mí que tenía que hacer fue integrar el recuerdo, cosa que ya hice en los videos anteriores, lo dejé ahí plasmado y guardado. Mi fascinante cristal, mi alma, lo primero que hacía era dar una introducción súper bacanísima. Y luego, mi humano real que hasta ahora se estaba parando, se contaba el recuerdo. Para mí fue crucial eso, porque había muchísimas vivencias de las cuales yo tenía total y claridad, o sea, lo recordaba perfecto, pero yo no podía contármelo. Mi cristal sí lo hizo como por misión de 23 años como una predicadora, pastora, pero mi humano real no podía. Mi humano, acá no podía. Mi alma lo contaba cuando predicaba. Y no todo, obviamente no todo. Cosas así por encima. No todo. Pero mi humano real no. Él dolía por ello. Él dolía por las vivencias del pasado. Yo misma dolía. Dolía por lo que había vivido anteriormente. Dolía por lo que sentía. No aceptaba haber vivido lo que viví. Sentía que era injusto. Y como dije, todas las emociones afloraban en mí, todas las emociones escasas que podían pues aparecer estaban. Vergüenza, culpa, tristeza, miedo, angustia, soledad, me aislaba. Ira, que era la más grande de todas. Me molestaba por todo. En ese proceso que estaba haciendo de emociones, estoy en Arte Zen, sé que tengo que enfrentar ese miedo, que es el miedo más grande que yo tenía. Un miedo que me llevaba a casa hasta sentir morir. Entonces lo primero que hago es integrar el recuerdo. Y voy a un ambiente, obviamente cuando yo voy a este ambiente que me voy a contar, yo todavía no había empezado a integrar el recuerdo, pero yo sabía que tenía que hacerlo conmigo mismo. Elegí ser muestra y elegí ser muestra para otros, después de que integro todo mi recuerdo, porque lo hice primero para mí en una plataforma de Instagram que creé nueva y dejé los videos grabados para escucharme y para verme a mí misma y comprenderme y seguir entendiendo el origen de la vida, pero decidí luego pasarlos aquí a este canal de YouTube para dejarlos para quien les sirva, para quien no ha podido enfrentar aquellas cosas que a veces prefiere dejar pasar, quitar el pensamiento, decir no lo enfrento porque siente miedo, siente culpa, siente vergüenza, lo que sea, o no acepta o siente rabia, lo que sea, la emoción escasa que esté sintiendo, como muestra de que sí podemos pararnos y enfrentar ese recuerdo, y sí podemos soltar, y sí podemos trascender y podemos seguir avanzando cada vez más en procesos y paso a paso a ser fascinantes humanos libres de emociones escasas por los recuerdos, por las vivencias pasadas, que ya fueron, ya se vivieron, ya no se pueden cambiar, ya fue. Simplemente es aceptar. Entonces, obviamente, yo pude hacer esto porque entendí el origen de la vida. Más adelante explico esto, qué fue lo que yo entendí y cómo pude realmente enfrentar este recuerdo desde el origen mismo de la vida. O sea, lo explicaré más adelante. ¿Qué es el origen de la vida? Desde un humano real, como lo entendió mi humano real, no como un cristal, sino como un humano real. Bien, entonces fui a ambientes. El primer ambiente al que yo llegué fue a unas fiestas que fui un fin de año, eso fue el año pasado, en enero, que se hacen en mi pueblo donde yo nací, ¿sí? Estuve en esas súper espectaculares fiestas, la pasé súper rico, no fui con mi compañero, él fue a colocar un negocio de comidas, pero yo me fui aparte, fue algo que hablamos y bueno, eso yo también me lo integré en otro videito en Instagram, de pronto lo subo acá, ¿por qué hice eso? ¿Sí? También parte de mi liberación y de mi camino a soltar y hacer conmigo misma el disfrute, a comenzar a entender eso. Pero me encuentro con personas ahí que automáticamente me llevaron al recuerdo. Uf, y sentí dentro de mí miedo, de todo, culpa, vergüenza. La primera persona con la que me encuentro, yo me dejé ese recuerdo integrado en uno de los videos anteriores. Como dije, mi cristal daba unas introducciones súper bacanísimas. Y luego mi humano real, que hasta ahora se estaba parando, se integraba al recuerdo y se contaba. Ahí quedaron. Allá quedó todo en esta plataforma misma. Los traje de Instagram acá, integrado ese recuerdo. Con este hombre. Este señor tiene ya como 80 años, tal vez ahorita. Y una familiar mía me dice, si sabes quién vino, vino tal y tal persona. Cuando ella me dice eso, sentí
wow, dentro de mí, miedo primero y comienzo a sentir todas estas emociones, culpa, vergüenza. Y yo me asomo y me dice, mira, está allá. Me asomo y lo miro, pero inmediatamente quito la mirada y ni de chiste me acerqué a saludarlo. No, porque sentí vergüenza, porque sentí pena, porque sentí miedo, porque sentí culpa. Entonces quito la mirada, me hago la boba y sigo con lo mío, queriendo ir a bailar, a comer y bueno, tomarme una cerveza, rico, porque sí, tomé, pero yo no me emborracho. No, 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 no. Espérate un segundo que mis perras van a abrir la puerta. Bueno, corté un momentico porque tengo 4 animales. Nieve, ven acá. Estoy acá en la terraza con ellas. Y... ¿qué pasa? Bueno, listo, ya, chao. Entonces iban a abrir la puerta y tengo otra perrita y si se sube, la otra es muy territorial, le puede pegar a las que están en la terraza. Bueno, entonces me encuentro con esta persona, ¿sí? Con este hombre y yo no tengo el valor de enfrentarlo. Bueno, sigo con mi cuento, eso fue viernes, sábado, domingo, lunes. Disfrutando porque la pasé muy rico. Después me encuentro con otro familiar que me dice, y él también me lleva inmediatamente a ser confrontada con mi pasado. Algo que yo no quería enfrentar, ni contarme, ¿sí? Como humana real, ¿sí? Como humana. Entonces voy a bailar con él y me dice, ¿te acuerdas lo que hacíamos cuando éramos niños? Pero yo sé cuál era su intención y yo sé a dónde quería llegar él y qué era lo que él me quería decir. Yo lo miro y siento lo mismo que sentí, vergüenza, culpa, miedo, angustia y me dio cierta ira, cierta rabiecita. Pero lo miro y también me salgo por la tangente y le digo, sí, jugábamos a los novios, le digo. Y sigo bailando con él y ya ni le paro bola ni nada, sino simplemente me salgo por la tangente, seguimos compartiendo y ya me voy con otro grupo y listo, se acabó. Luego me encuentro con otro hombre que me dice, él me juzga a mí del por qué yo no estoy con mi esposo ayudándole en el negocio, por qué no estoy haciendo esto, lo otro, por qué lo dejé solo, que qué hago ahí, que yo debería estar allá. Y me lo dice una hermosa persona, ese mismo ser, que pues obviamente no hace eso, no es coherente con lo que me estaba diciendo. Yo me siento juzgada. Mas sin embargo le doy como una medio explicación, le digo sin entrar a profundidad por qué, y siento rabia, me da ira. Quise decirle, no se ha metido, no se lo dije, porque real hasta ahora me estaba parando, no requería tampoco ir a eso. Bueno, el caso es que después en este mismo ambiente me encuentro con otra persona, con el grupo en el que estamos disfrutando, ahí estamos tomando, yo no me emborracho, es algo que trascendí hace mucho tiempo, me tomo de vez en cuando una cerveza, comparto, tengo coherencia total y absoluta con eso, esa escasez no me acompaña, ya no, trascendida. También quedó el recuerdo integrado de que realmente sí hubo un tiempo en mi adolescencia en la que fui literalmente alcohólica, pero ya eso lo trascendí. Y me encuentro, estamos tomando y este hombre está borracho, él está ebrio, sí, literal, está tomadísimo. La mayoría estaban tomados, pocos no lo estábamos. Y estamos ahí cuando de pronto siento que ¡pum! Me cogió el culo, me cogió la cola, me cogió el culo, literal, así ¡pa! Mierda. Cuando yo me doy cuenta, yo reacciono e inmediatamente lo confronto, lo cogí de la mano y lo acerqué hacia mí y le dije, no lo hagas, respétame, no seas atrevido, yo no te di permiso de cogerme el culo, no tienes por qué hacerlo. Él se quedó frío, se puso pálido y me dijo, perdóname, discúlpame, estaba ebrio, tomado, lo solté de la mano y le dije, vuelve a intentarlo y te doy una cachetada o no sé cómo vaya a reaccionar, pero no te lo voy a permitir, punto. No, perdóname, lo siento. El tipo dijo así y se alejó. Es una persona que aprecio mucho. Ya sigo contándome. Igual voy a unir los videos. Ok, entonces ya yo me regreso para Bogotá y cuando me regreso para Bogotá tengo una conversación con este chico. Él me escribe por WhatsApp, nos hablamos y ya en su sano juicio pide disculpas de todo. Obviamente todo se restaura y todo bien. Pero por primera vez en mi vida yo estaba frenando algo que nunca había podido frenar. Y eran situaciones de abuso y injusticia, porque he de decirme que este grande miedo a la culpa, al juicio, a ser juzgada,
nació de la codificación, de haber sido codificada en mi niñez con el abuso y la injusticia. Y por ende quedaron todas estas emociones escasas que se vivían a repetición en mi vida, ¿sí? Entonces, como me digo, por primera vez yo estaba frenando algo que yo nunca había podido frenar. En ese momento yo lo estaba frenando y lo hice con una fuerza y me sentí grande, o sea, empecé a nacer en Humana Real, ahí. Porque cuando a mí me venían estas situaciones de abuso, injusticia, esos ambientes que tenía que caminar, yo no podía frenar. Empezando porque de niña no podía hacerlo. Ya después cuando fui joven y adulta, tampoco. Era complaciente. O simplemente lo permitía, lo vivía y no sabía cómo frenarlo. Complaciente me refiero a disfrazar cierta complacencia por evitarme de pronto algo mayor, un maltrato o algo, o enfrentar todo eso que estaba sintiendo porque no sabía cómo hacerlo ni cómo enfrentarlo, ¿sí? Bien, llego a Bogotá y comienzo a encontrarme con ambiente tras ambiente en el que me encontraba con el juicio, con la culpa y con ese miedo que sentía de tener que enfrentar eso. Lo primero que me encuentro es con la niña menor de 13 años, ella se enferma, tiene una anorexia, tengo que llevarla a psicólogo, psiquiatra, bueno, todo un proceso largo, deja de comer, está en un proceso de emociones súper fuerte, me culpa a mí, que yo soy la culpable, que yo tengo la culpa porque yo soy así, porque esto, me dice de todo, yo se lo permito. Y en medio de ese proceso me doy cuenta que lo que ella me decía a mí, empiezo primero a sentir culpa hacia mí y tengo que enfrentar esa culpa que estoy sintiendo y reconocer y entender y darme mi lugar también y permitirme entender que si bien cometí errores, también soy una gran mamá y pararme como una gran mamá y tomar esa abundancia de mí y soltar la escasez y comenzar a hacer cambios en mí. Ella me reclamaba por mi vocabulario, yo muy escueta para hablar siempre, odio que te expreses así, me da asco, de todo. Yo no me daba cuenta, claro, mi vocabulario escaso en cuanto a la sexualidad, muy escaso. Todavía a veces salen cosas, pero me doy cuenta y puedo frenar y segundo, ya hay una percepción de conciencia diferente. Entonces entiendo, le pido perdón a la chica, restauramos nuestra conexión emocional entre las dos, de madre e hija, porque diré no hija biológica, como decían los videos anteriores, porque soy una humana real aquí y ahora. O sea, tengo hijos, soy mamá, así de sencillo. Y eso fue un proceso de meses, que ya hoy está restaurado en cuanto a su salud y está restaurado también emocionalmente entre las dos. Nos peleamos por el desorden y por cosas a veces y nos enojamos y nos enfadamos por eso, pero resolvemos. Y todavía, pues, obviamente, que estoy en procesos en algunas áreas, algunos ambientes, y en otros soy una humana real que se para y resuelve, vamos, pero de una, ¿sí? En cuanto, bueno, me contaré otros ambientes con los que me seguí encontrando después de que fui integrando el recuerdo. Me comienzo a encontrar con ambientes en los que aparece el abuso y la injusticia. Como dije, una codificación que quedó en mí y por esa razón el miedo al juicio y por esa razón todas esas emociones de vergüenza, ira, aislarme en soledad, molestarme por todo. Uno de los ambientes con los que me encuentro es acá en el barrio nuevo al que nos pasamos, que un vecino comienza a tratar mal a mi hijo, ¿sí? Y él sale a sacar las perritas y el hombre simplemente con grosería le va diciendo chino, triple y tanta no sé qué, no saque las perras acá, pero era un pasto verde donde todo el mundo pues sacaba sus animales y se les recogía. Y yo me doy cuenta y salgo y lo freno, lo paro. Yo antes tenía que llamar a mi compañero, mira lo que pasó, que este señor esto, y él tenía que poner la cara y hacer, no, yo lo hice. Y comencé a darme cuenta cómo enfrentaba a las personas y a este hombre obviamente lo frené fuerte, duro. No seré mentira, yo lo puteé y lo mandé a comer mierda. A la mierda le dije, o sea, usted va a respetar a mi hijo, no sea atrevido. Y bueno, le dije todo lo que le tenía que decir, pues porque era una situación injusta, ¿sí? Yo lo estaba viviendo como injusto, porque todavía estaba caminando y atravesando todo esto. Entonces el hombre nunca más volvió a meterse con el pelado ni nada. De hecho nos encontramos y no, todo bien. No hay nada, no pasa nada con él, pero se frenó esa situación. Empecé a frenar
Claro, al comienzo fuerte, al comienzo de esa manera. Pero a medida que iba transitando y me iba encontrando con ambientes, porque si me quedo contándome, acá me cuento un montón, ¿cierto? Me doy cuenta que comienzan a disminuir este tipo de situaciones que yo veía como un abuso y una injusticia y en las que afloraba la culpa, afloraba el juicio, afloraba ese miedo tan fuerte, comienzan a disminuir. Y asimismo, también las formas en las que la iba enfrentando iba siendo un poco más madura, más cuerda, más coherente, la ira iba desapareciendo, esa emoción escasa. Que siempre estuvo en mi repetición. No quiere decir que yo no me enojo ahora porque me enojo en mis ambientes reales por cualquier situación, alguna situación que pase o algo, pero resuelvo inmediatamente, sigo avanzando y no me quedo girando en esa emoción como me pasaba por días, meses y que lo viví por años, ¿sí? Enojada todo el tiempo, con ira todo el tiempo, cayendo en ese pozo sin fin de ira. No, no resuelvo. Y resuelvo porque a medida que, después de que yo integré el recuerdo, para mí fue un comienzo y un después, el ir avanzando e ir soltando ese miedo al juicio, ese miedo a la culpa. Lo enfrenté también en la religión, cuando solté completamente la religión, los juicios y las culpas de las personas, por qué dejaste esto, por qué lo otro. Y ya cualquier comentario que así llegue en Instagram, a un mensaje que me manden por WhatsApp, en Facebook, que son cientos y cientos de mensajes, yo no le pongo atención, es decir, no me duele lo que me dicen, ¿sí? No, no me siento juzgada, no me siento culpada, no, simplemente soy y soy libre, me siento completamente libre. Hoy en día logré esa libertad a medida que fui caminando, pero mi inicio fue ese, integrar el recuerdo. Si tú hay cosas que no has podido contarte, cuéntatelas a ti mismo. No tienes que exponerte como yo lo hice. Yo me expuse y me puse como muestra, ¿sí? Y a raíz de eso he recibido varios mensajes y comentarios y situaciones en las que me han dicho, porque esto, porque lo otro, tú no debiste, tú no sé qué. Y no importa, porque sé que a alguien le va a servir esto y va a entender que no importa lo que hayamos vivido, de ahí, de esas emociones escasas que quedan por haber sido codificados, como fuimos codificados, esos miedos tan fuertes que tenemos que enfrentar, de ahí podemos salir. Si tenemos la valentía de enfrentar eso y contárnoslo a nosotros mismos, no tienen que subirlo a ninguna red ni nada, no, yo lo hice como muestra, pero tú no tienes que hacer eso. Simplemente contigo misma, y avanzar y soltar, porque somos vida origen fascinante y estamos aquí para atravesar y caminar, completando el aprendizaje y siendo la completud cada vez más en nuestras células. Caminamos a la eternidad. Es maravilloso poder disfrutar esta vida dándonos cuenta el regalo tan grande que tenemos, estar vivos y disfrutarlo. O sea, cuando entendemos eso, lo que es vivir con este templo humano tan maravilloso, nosotros que somos humanos, no hay forma ni manera en que nos quedemos llorando por un pasado, sino que lo que queremos es vivir en gozo, en placer, en disfrute, en dicha, todo. Hasta hacer el oficio de una casa, que todo sea un disfrute. Hasta trabajar, laborar, que todo sea un disfrute. Todo, todo, todo. Entonces, bueno, hasta aquí. Hoy no tengo miedo al juicio, ni a la culpa, ni juzgo ni culpo a nadie, por nada. Porque he de ser sincera que hubo como 3 situaciones que sí realmente las conté para mí, pero no las subí a la plataforma porque me hubieran cerrado la plataforma. No creo que me hubiera dado la plataforma para dejar esos recuerdos integrados, los integré conmigo misma. Tal vez hasta me cierran la plataforma, pero perfectamente integrado y libre.